iniciar con cavidad nasal, pues tenemos que hablar un poquito de la nariz. La nariz es una proyección cartilaginosa que encontramos en la zona media de la cara. Esa proyección facilita la entrada o la salida del aire. Sin embargo, debemos tener presente que su configuración va a depender mucho de la simetría facial. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que los huesos de la cara son irregulares. Eso quiere decir que los dos lados de nuestra cara no son simétricos. Hay una alta, digamos que simetría, pero siempre hay un factor asimétrico. ¿En qué sentido? De pronto usted lo identifica cuando se toma fotos y le queda un ojo más pequeñito que el otro, una ceja más abajo que la otra, sonríe y se le ve más un canino de un lado que del otro. Eso me está indicando la simetría que tienen los maxilares, los cigomáticos y el mismo hueso frontal. Y lo siento, no podemos luchar contra eso. De pronto uno de mujer que pelea con las cejas, pero cuádrelas como pueda. Ahora, esa proyección fácilmente puede desviarse en su formación dado la simetría de la cara. ¿En qué sentido? Si miramos esta imagen, vemos que la mayor parte de la nariz es cartilaginosa, por eso es que en su mayoría la podemos movilizar. Esa zona cartilaginosa va a estar rodeada del tejido adiposo. El tejido adiposo principalmente en la zona de las narinas, no fosas nasales, sino narinas. Las proyecciones laterales que tenemos blandas y que le van a dar entrada, obviamente, a esa nariz. Eso me va a implicar entonces que esa cantidad de cartílagos que tenemos allí van a darle forma a la nariz. Miren dónde está los huesos propios de la nariz. Vean solamente en la base, en la parte superior, en el dorso de la nariz. Una cosa va a ser dorso y otra cosa va a ser tabique. El dorso es la elevación que tenemos, la raíz de la nariz, que en muchas personas ese dorso se engrosa justo por la unión entre el hueso y el cartílago y suele engrosarse dado el desarrollo de la cara. Pero si ese dorso sobresale, usualmente el cabello está desviado, porque ella me está proyectando es una alteración en la alineación de la cavidad nasal. Miremos la cámara. Este sería el tabique. Vamos a ver que ese tabique inicia desde la parte anterior siendo cartilaginoso y hacia la parte posterior será óseo. Eso va a facilitar la movilidad de la cavidad nasal. Y aquí alcanzamos a encontrar las narinas, esos espacios aéreos que en su mayoría no son simétricos tampoco. Si estamos diciendo que los huesos propios de la nariz, los maxilares son irregulares, pues eso me va a implicar que la apertura que puedan tener cada una de las narinas usualmente no son simétricas. ¿Qué cartílagos vamos a considerar? Cartílagos nasales laterales son los más grandes. Cartílagos alares, hay unos mayores y hay unos menores. Y este cartílago pues está, digamos que en conexión de lado a lado por el cartílago septal o el tabique cartilaginoso. Y miren todo el componente de tejido adiposo. Por eso algunas cirugías estéticas en nariz pues buscan reducir el tamaño de la nariz desde estas proyecciones que son adiposas. Habíamos mencionado en su momento un espacio peligroso para la cara, eso es 100% vascular, específicamente venoso. ¿A quién estamos rodeando aquí? A la vena facial, en ese recorrido que hace desde las comisuras de la boca hasta la base de la nariz. ¿Qué sucede en ese recorrido? Pues que la vena facial no tiene válvulas, al igual que las venas que están en el dorso de las manos y en el dorso de los pies. Al no tener válvulas, eso va a implicar que normalmente su recorrido deba ser hacia abajo, en dirección a la yugular interna. Pero si no tiene válvulas, pues ese recorrido puede ser retrógrado, devolverse por venas oftálmicas y llegar al seno cavernoso. Recordemos que el seno cavernoso ya se encuentra en la zona media del cráneo y eso va a implicar una alta cercanía con meninges y obviamente con encéfalo, pues dependiendo la condición clínica. Pero pensemos en una infección alta en cara por una quemadura, por una cirugía estética que no se ha cuidado adecuadamente o que se sobreinfectó, por una fractura en cara o por un simple granito que se haya sobreinfectado y lleve toda esa infección hacia el seno cavernoso.
O sea, eso es un factor de riesgo alto. Ahora miremos la parte interna. Aquí estamos justo sobre el tabique, estamos en toda la línea media. En ese tabique, en esa línea media, alcanzamos a ver el cartílago septal, que le da movilidad a la parte anterior de la nariz. Alcanzamos a ver la lámina perpendicular del hueso etmoides, que va a estar en el techo de la cavidad nasal. Y abajo, lámina perpendicular. Y abajo alcanzamos a ver el hueso vomer. El vomer es un hueso plano que va a estar, o que pertenece a los huesos propios de la cara. Y está en el fondo del tabique nasal. Por eso les decía ahora que esa parte posterior del tabique es 100% ósea. Usualmente las fracturas de nariz llegan al cartílago. Tal vez fracturan los huesos propios de la nariz arriba. Pero para llegar a fracturar lámina perpendicular y vomer, tiene que ser porque el trauma en zona media de la cara es altísimo. ¿Qué alcanzamos a ver también? El seno paranasal del esfenoides. Aquí está todo el cuerpo del esfenoides dándole cuerpo, dándole, digamos que es un límite posterior-superior a esa cavidad nasal. Y desde abajo vemos dos huesos. En la parte anterior, el maxilar, y en la parte posterior, el palatino. Ahora, hay una entrada y una salida del aire, que serían las narinas, y hay una entrada y una salida a nivel de la faringe. Esos espacios, mírenlos acá en esta imagen, esos espacios se van a llamar coanas. Las coanas van a ser la comunicación que tiene la faringe con la cavidad nasal, atrás. Y si hablamos de cavidad nasal, pues debemos mencionar tres zonas, que son, digamos, imaginarias, pero hay que saberlas delimitar. Unos vestíbulos, el vestíbulo de la nariz, que es la zona dilatada, cercana a las narinas, una región respiratoria o inspiratoria, que es por donde va a estar pasando el aire, y una región olfatoria en la parte superior. Esa región olfatoria obviamente me va a facilitar los procesos de percepción de olfato. O sea que allá se da la sensibilidad especial, solamente en la parte alta. ¿Quién me va a dar esa sensibilidad especial? El nervio olfatorio, el primer nervio craneal. Y la sensibilidad del resto de la cavidad nasal, que ya no será sensibilidad especial, sino sensibilidad general, que usted se corta, se quema, se golpea. Esa sensibilidad se la va a dar el nervio trigémino, con su rama maxilar. Ahora miremos con mucosa. Obviamente pues esto era una gráfica como para que usted mirara por dónde entra el aire, por dónde tiene que salir de la cavidad nasal hacia la faringe, y que en su recorrido hay tres elevaciones. Esas elevaciones es lo que vamos a denominar conchas nasales en el hueso. Pero aquí en esta imagen, donde ya tenemos mucosa, le llamamos cornetes. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Alguien aquí sufre de hipertrofia de cornetes? Pues estoy operado. ¿Estás operado? ¿Y quedaste bien? Eres de los míos. ¿Qué va a pasar con los cornetes? Estamos diciendo que el cornete es la mucosa que rodea la concha nasal. La mucosa. La concha nasal no se va a modificar. La concha nasal es la estructura ósea. ¿Cómo se puede ver esa estructura ósea, muchachos? Por favor. Miren en esta imagen. Estamos viendo obviamente una cara lateral, y de esa cara lateral hacia el interior de la cavidad nasal se desprenden tres aletas. Esas elevaciones óseas es lo que denominamos concha. Sí, esas son propias, las dos superiores del maxilar, del etmoides, perdón, y la inferior es un hueso propio, ya lo miramos. Pero mírenlo aquí con mucosa. Ahí vemos tres lineecitas que me asumen el borde inferior de cada cornete. Mírenla acá. Es un hueso propio, se llama concha nasal inferior. Entonces miren
la concha nasal superior, muy pequeñita, exclusiva de la zona olfatoria, concha nasal media y concha nasal inferior. Debajo de cada concha hay un meato. El meato es el espacio. Y ese espacio es por donde va a pasar el aire. ¿Qué pasa si el cornete se hipertrofia? Pues se obstruye el meato. Y el meato es el que me va a permitir el paso del aire. Miren esta gráfica. Entonces, esta sería toda la estructura que tiene la cavidad nasal. Narinas, la entrada. Miren aquí las conchas, porque aquí no estaremos viendo mucosa, estamos viendo solo la parte ósea. Conchas nasales, y debajo de esas conchas, por los meatos, que es el espacio, tiene que pasar el aire. Naturalmente debería pasar de esta manera, organizado. Pero si tenemos hipertrofia de cornetes, estos espacios, que son pequeños ya, se obstruyen. Porque el cornete lo que hace es engrosarse y cubrir ese espacio. Por eso las personas que sufren o que tienen cornetes hipertrofiados, pues tienen la nariz tapada constantemente. Y no es una sensación de congestión nasal, sino que se colapsa por completo la nariz, la cavidad nasal. O respiran por boca, la mayoría de los casos, o tenemos una voz nasalizada, porque no hay una resonancia nasal. Y eso implica que estos espacios pues mantengan obstruidos porque la mucosa es muy grande. ¿Qué pasa con la cirugía? La cirugía entra a cauterizar, a quitar tejido en exceso y cauterizar. Pero la condición es que esto está asociado a una rinitis crónica. La rinitis crónica es la inflamación de la mucosa. Y contra eso usted no puede hacer nada. Usted puede controlar factores alergénicos, es decir, puede controlar aquellas situaciones que le generan obstrucción nasal, que le generan esa reacción alérgica. Por ejemplo, el exceso de polvo. Por ejemplo, cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, la sangre. Cuando yo me acuesto, la sangre como que se acumula y hace que se... Pero la presión, acostado al contrario, debería destaparse. No, a los pelos ¿Se te no. obstruye más? Claro, porque cuando me pasa la gravedad hace que la sangre se devuelva. Mientras que si yo me acuesto, se redistribuye la sangre aún más. Es una mierda. La sangre queda como ahí estancada y como que se Yo sí, se dilata en el cornete y no me deja respirar. A mí me pasa lo contrario. No, Me hago así. no, bro. Dime. Faringe. Juanas, pero no es un espacio, son dos orificios. Juanas. Juanas. C-O-A-N-A-S. Y lo segundo, ¿qué pasaría si fuera todo lo contrario? Imagínese de que por alguna cirugía o por algún accidente esas conchas desaparecieran. ¿Qué pasaría? Que colapse, Es decir, que se cierre. no que colapsen, sino que las quitaran. No se pueden quitar. No se pueden quitar porque ellas están formadas por varios huesos. Esfenoides, palatinos, esfenoides y palatinos. Pero en hipotético caso de que No se podrían quitar, no se podrían quitar. Están al fondo de están por delante de la faringe. Digamos que yo podría generar una fractura masiva en cara, pero allá no voy a llegar. vale. Dime. La dimensión no me queda un poquito clara. Se supone que las conchas es la parte blanca, es decir, todo lo que se hace en los tejidos óseo, ¿verdad? Ajá, en esta imagen. Entonces ellas no empiezan aquí. Ellas son de las caras laterales. Ellas están en las caras. La cavidad nasal tiene caras laterales y tiene un tabique. El tabique es completamente plano. Las caras laterales, que son de los maxilares, ellas son las que tienen las conchas. Digamos que están en la cara lateral, hacia afuera. El hueso. El hueso. Sí, es una saliente. Entonces, recuerden que la concha no se modifica, ya hace parte de su estructura ósea. Con la rinitis alérgica lo que se engrosa es la mucosa, el cornete. Al que se puede intervenir es al cornete, no a la concha nasal. Y el cornete va rodeando ese tejido óseo
así o va debajo de él? No, rodeando. Entonces, todo este espacio, digamos que el espacio triangular que se ve en un cráneo seco, ese espacio triangular se le llama orificio piriforme Que empieza aquí, y es el triangulito de la nariz. donde se siente el hueso, ahí empieza. Sí, sí, sí. Ese espacio piriforme, pues asumámoslo como este espacio, ¿cierto? Esto acá abajo sería maxilar, esto sería tabique nasal, tanto el cartilaginoso y atrás la parte ósea. Y estas elevaciones son las conformaciones del etmoide, pero vienen desde las caras laterales hacia el interior. Eso implica que el espacio aéreo por donde puede circular el aire es solo lo que está aquí en azulito, y en este caso en morado. Pero ¿qué pasa? La mucosa normalmente debería estar adherida al hueso, debería ser delgada. En unos cornetes hipertrofiados la mucosa es ancha, muy ancha. Eso quiere decir que estos espacios se obstruyen, solamente quedará este espacio para respirar. Por eso entre más rápido uno respira, más rápido se le tapa la nariz. Porque el aire pasa muy brusco, reseca la mucosa y la mucosa reacciona inflamándose más. Ok, y entonces, pero ahí está mostrando como que si la mucosa estuviera debajo de la concha, ¿seguro? No, aquí está mostrando es como el espacio por donde ok, pasa el aire. Eso se le llaman turbinas aéreas, Pero los sí, sí. espacios que están por debajo, Claro, pero si sí está la concha, pues la mucosa tendría que estar alrededor, por encima y por debajo, todo, lo rodea toda la concha. Miren aquí entonces, aquí ya no hay tabique, aquí estaríamos viendo la cara lateral de la cavidad nasal. Miren la concha nasal superior, la media, están de color verdecito porque me están indicando que pertenecen al etmoides, que es el hueso que está en el techo. Y este que está en cafecito sería la concha nasal inferior, que es un hueso aparte, es un hueso propio de la cara. Entonces, mírenlo aquí, como con mucosa, como debería verse, ese espacio piriforme. Miren que se reduce muchísimo el espacio aéreo. Eso implica que, pues, que es más fácil respirar por boca, porque la cavidad nasal está muy inflamada y esa mucosa se mantiene inflamada por diferentes aspectos, factores alergénicos o inclusive cambios de temperatura. Los meatos, que son los espacios que están debajo de esos cornetes, van a ser fundamentales porque allí se van a encontrar la salida o el drenaje de los senos paranasales. ¿Alguien sabe qué son los senos paranasales? No, estos no, denme un concepto. Pero no sé si ¿Ninguno? ¿Espacios de qué tipo? ¿De qué material? de hueso. De hueso. Son espacios huecos en los huesos de la cara del cráneo. ¿En cuáles huesos? Maxilares, frontales, esfenoides y etmoides. Y son cerrados, Tienen un solo orificio, de entrada y de salida. Lo que implica que si se inflama la mucosa, se obstruye el orificio. Por eso ante la rinitis se genera sinusitis. Casi ¿Y siempre. eso para qué? Para resolver. Resonancia, humedecer el aire, mejorar o más bien amortiguar golpes en la cara y reducir el peso de la cara. Entonces miren aquí todo lo que conformaría el techo o la pared superior de la cavidad nasal. Vemos atrás el cuerpo del esfenoides, arriba la lámina cribosa del etmoides, frontal, huesos propios de la nariz y el cartílago septal o el tabique. Ahora miremos qué función va a cumplir esa cavidad nasal. Decíamos que hay tres áreas: región olfatoria, región respiratoria y vestíbulo. La región respiratoria es el área más grande, es por donde debe circular la mayor cantidad del aire que va enfocado a vías aéreas inferiores, es decir, el aire que va a hacer intercambio gaseoso. Eso me implica que sobre esa zona deban estar tres estructuras muy abundantes. El epitelio vibrátil, ese epitelio vibrátil será como la excepción. Él se va a encontrar solo en el vestíbulo. ¿A qué nos referimos con epitelio vibrátil? A los epitelios que están en la nariz. Ellos solamente van a estar en la entrada, en el vestíbulo. Y el objetivo de ese epitelio vibrátil será limpiar las partículas de polvo
sondas que atrapan el polvo pues para que no lleguen hasta más abajo. No lo pueden atrapar. Las que pueden atrapar esas partículas serán la mucosa, la secreción de la mucosa. Pero el epitelio vibrátil intenta generar una barrera para que no logren pasar. Intenta. Pero falla. Pues, y más si se las quitan. Glándulas mucosas. Las glándulas mucosas que van a estar cubriendo obviamente toda la mucosa respiratoria, pues tienen el objetivo de humedecer el aire. Y finalmente todos los capilares que vamos a encontrar en la mucosa nasal tienen el objetivo de calentar. Eso quiere decir que el aire que inspiramos debe ir termorregulado, debe ir limpio, ligeramente limpio, y debe ir muy humedecido. ¿Qué pasa cuando el aire entra seco y entra muy frío? Irrita. ¿Empieza qué? Sí, ¿cierto? Esa sensación es un síntoma de la inflamación, de la rinitis. Usted tiene rinitis y le pica la nariz. Usted tiene rinitis y se le tapa la nariz. Empieza a hablar con voz nasalizada porque se obstruye la parte posterior. Aumenta la cantidad de secreciones en vías aéreas inferiores. Dime. Yo le hice otra forma, no me acuerdo. Ajá, es eso. La mucosa es sumamente sensible y si usted entrena con el aire acondicionado encima o de frente, las personas que les encanta tener el aire acondicionado frente a su cama, o sea, la mucosa o el ventilador, lo que sea, pero que lo tenga de frente a su cara. Eso le va a implicar resequedad a la mucosa, con la resequedad va a venir la inflamación y esa inflamación podría perpetuarse y ser crónica. Yo no lo utilizo nunca. Yo me Solamente acuerdo en que el mi papá me ciclo, en el preguntaba tramo. si podía dejar aire y a mi hermana le da dolor de cabeza, entonces no puedo. Y pues yo nunca lo La utilizo. región olfatoria decíamos que era la parte superior. Aquí no va a haber ni epitelio vibrátil, pero sí va a haber obviamente mucosa y va a haber muchos capilares, porque sigue siendo espacio de la cavidad nasal, tiene que humedecer y calentar. Sin embargo, el objetivo aquí va a ser exclusivamente generar esos estímulos nerviosos del olfato. Usted va pasando por una panadería y obviamente le gusta el pan, no sé, el pan de bono, lo que sea. Pues obviamente usted va a percibir ese olor, lo reconoce y automáticamente su cerebro le genera un estímulo. Es como cuando usted entra a una tienda de ropa y le gusta el olor a nuevo o el olor específico de esa tienda. Sí, eso se llama neuromarketing. Juegan con sus sentidos para que su cerebro libere dopamina, se sienta bien y entre. Así sea, simplemente habitación termina con Eso me marea. el pulpo tiene los filetes nerviosos. Esos filetes son los que llegan a la región olfatoria y son los que captan. Y desde allí se va toda la información a áreas sensoriales. Miremos entonces los senos paranasales. Habíamos dicho, son unas cavidades huecas dentro de algunos huesos de la cara. Lo que estaría en azulito sería la cavidad nasal. Y miren que a esa cavidad nasal le va a estar conectado todos los senos paranasales. Y que le copiaba a David y le quedó mal una por David. ¿Qué quiere decir? Se confunde. Vestibular, pero solamente tiene el epitelio vibrátil. Ah, esta es la que dice que la existe. Ahora, miren aquí, por ejemplo, los más grandes que están a los lados son los maxilares. Los que están arriba, frontales, el que está en verdecito claro, celdillas hermoidales, vamos a ver que se llaman celdillas, porque son muchos senos muy pequeñitos, parecen como un panal de abejas. Y en la parte posterior, en rosadito, vemos los senos esfenoidales. ¿Qué va a pasar con esos espacios? Obviamente esos espacios están llenos de la misma mucosa de la cavidad nasal, no de mucosidad, están tapizados por la mucosa. Eso quiere decir que si usted inflama la cavidad nasal porque le da rinitis, y no piense que las rinitis tienen que ser patológicas, puede desencadenar un patrón de rinitis alérgica por algo similar. Pensemos, por ejemplo, que usted se vaya para Estados Unidos en época de polen. Cuando su sistema inmunológico está aquí acostumbrado al polen, pero usted llega allá y eso lo patea, porque su sistema inmunológico reacciona muy bruscamente a eso. ¿Y qué le va a pasar? Pues va a obstruir la cavidad nasal y
va a inflamar el sistema respiratorio. Eso le implica que si reacciona la mucosa de la cavidad nasal, también va a reaccionar la mucosa de los senos paranasales. O sea, que se va a generar una rinitis alérgica y una sinusitis. El problema, ¿cuál va a ser? Que los senos paranasales tienen un solo orificio de entrada y salida. Si ellos se inflaman, obstruyen ese orificio. Si ese orificio se obstruye, no drenan la mucosa. Porque la mucosa genera secreción todo el tiempo. Recuerden que como todas mucosas, las mucosas deben estar húmedas. Eso implica que las glándulas mucosas en cavidad nasal también deban estar generando esa secreción. Los senos paranasales también lo deben hacer, precisamente para mantener humectado el aire. Pero si su orificio se cierra, se obstruye, esa mucosidad se acumula en el seno paranasal. ¿Qué va a generar eso? Presión aumentada. Entonces la persona que agacha la cabeza y le duele la frente, o se agacha y le duele la región maxilar, más grande, le duele detrás del seno, porque esos senos paranasales en general están obstruidos. Y adicional a esos senos paranasales, observen esto que está en amarillo, el conducto nasolacrimal. El conducto nasolacrimal es un espacio que comunica órbita con cavidad nasal. Por eso cuando lloramos humedece la cavidad nasal. Ese es el punto de drenaje principal de las lágrimas. Que sacamos con eso. No sé. Puras lágrimas. No, así, como que le disparas por eso. Bueno, pero digamos que el riesgo de infección es altísimo, porque en cavidad nasal ya hay muchas bacterias. Y generar el reflejo retrógrado hacia vía orbitaria, pues es riesgoso. Debería ir en una sola dirección. Pero digamos en el caso de los niños, por ejemplo, a mi hija le mandaron a hacer eso, de echarle solución salina y que le pase la capa porque botan los niños. Si están muy obstruidos, claro, hay que destaparlos. Pero no es, digamos que un patrón usual o común para hacer constantemente por el riesgo de infección. ¿Qué vamos a ver aquí? Que la faringe está conectada a muchas áreas. Desde cavidad nasal hay comunicación a senos paranasales, a órbita por medio del conducto nasolacrimal. Y atrás en faringe vamos a ver comunicación con oído, con laringe, con esófago. Vamos a ver comunicación con la misma cavidad nasal y la misma cavidad oral. Eso quiere decir que usted le dio un cuadro gripal, no se cuidó, le dio sinusitis, le dio rinitis, está congestionado, pasa una semana y tiene faringitis, ya le duele para tragar, después se le va la voz, le dio laringitis, después se le taparon los oídos, le dio otitis y remata con una conjuntivitis. Tiene que ser muy de malas. Pero la comunicación está. O sea, esa comunicación se va a facilitar mientras el cuadro viral o infeccioso se mantenga. ¿Sí? Por eso hay que intentar que eso avance y pase rapidito. Pero si se deja acumular todas esas secreciones, pues hacia todas esas áreas tendrá posibilidad de pasar las bacterias. Yo creo que en la sinusitis sí se acumula mucosidad. Siempre que hay hiperreactividad, hay aumento de mucosidad, pero en el caso de la cavidad nasal va a pasar de que los cornetes son tan grandes que no hay espacio. La mucosidad se acumula hacia atrás de las cuanas. Siempre que hay, Sinusitis, no, siempre que hay irritación, rinitis. dijiste, siempre que hay irritación de la cavidad nasal se acumula la mucosidad. Ajá. Pero mucosidad estamos hablando de Secreción. Ok. De la secreción. O sea, si se irrita la mucosa solo tiene un mecanismo de defensa y es engrosarse y producir secreciones abundantes. Porque la mucosa no se puede quitar por completo. Lo que se hace en una cirugía de reducción de cornetes es recortarlos, rasparlos y se cauterizan, pero la mucosa tiene que quedarse allí, no se puede quedar el hueso pelado, literal. Entonces, ¿qué pasa? Esa mucosa, al ser hiperreactiva y al no controlar los factores alergénicos, va a seguir reaccionando. Usted se operó una vez y a los 8 meses, otra vez grandísimos. Volvió y se operó y otra vez. Y ya en la tercera uno dice, no, ya me quedo con formas tranquilas. Miren entonces aquí esos meatos.
esa cavidad nasal con el seno paranasal. ¿Cómo se van a distribuir? En el meato superior es donde va a drenar la parte posterior de las celdillas segmentales y obviamente los senos esfenoidales, porque son los que están más atrás. En el meato medio es donde drenan los más grandes, maxilares, frontales y etmoidales anteriores. Y en el meato inferior, este es exclusivo para el conducto nasolacrimal. No. Solamente van a drenar las lágrimas por ahí. Como que en el otro también, ¿no? ¿Dónde? En el medio. Los etmoidales se comparten. La parte anterior aquí y la parte No, posterior. el lacrimonasal. Abajo nomás. Y entonces, ¿qué es lo de arriba? El de arriba es el montal, sí. Ya, ok. El de arriba, no de arriba. Como la cavidad de arriba. Esto, Ajá. frontal. Eso es un Estos son frontales, Sí. estos son esfenoidales y aquí conducto Que viene nasolacrimal. siendo aquí en Bogotá. Ajá. Ya no Los sé. senos paranasales frontales puede ser uno o pueden ser dos. ¿De qué va a depender? Del tiempo de la sutura metópica. La sutura metópica es la que fusiona las dos placas frontales. Por eso algunos niños nacen con la línea roja en la cara, en la frente. Porque todavía esa articulación está muy inmadura. Y eso puede hacer que se fusione y se forme un solo seno paranasal o que queden individuales. Miren estas dos imágenes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué logran diferenciar aquí? No sé, ahí. En la primera imagen estamos en la cara lateral de la cavidad nasal. Y en la segunda imagen estamos sobre el tabique, óseo y cartilaginoso. La irrigación es básicamente la misma en los dos espacios. La cavidad nasal se va a irrigar desde arriba por arterias etmoidales, tanto en la cara lateral como en el tabique. Desde la parte anterior por una rama nasal lateral de la arteria facial que queda justo en la base de la nariz. Desde el paladar por la palatina mayor, mírenla aquí. Y desde atrás, la arteria más importante es la esfenopalatina. ¿Se acuerdan de dónde venía la esfenopalatina? La rama terminal de la mandíbula. Entonces, recuerden que esa arteria, a pesar de que es muy tortuosa y trae muchas ramas, esa rama esfenopalatina es profunda toda la región media. Eso quiere decir que termina irrigando toda la cavidad nasal. ¿Qué pasa con esta irrigación? Usualmente los traumas en cara podrían llegar a afectar solamente el plexo de Kieselbach, esa anastomosis que tenemos a nivel cartilaginoso. Obviamente si la nariz se mueve porque hay cartílago, pues ese plexo, esa anastomosis vascular es muy delgadita. La nariz puede sangrar fácilmente desde ese plexo que es más superficial. Puede sangrar por un trauma, puede sangrar por que usted está haciendo ejercicio intenso a las 12 del día bajo el sol. Eso le implica vasodilatación, le implica resequedad y respirar fuerte. Por lo tanto, reseca la mucosa y la puede lacerar. Le puede sangrar la nariz. Le implica que si usted tiene tabique desviado, ya el flujo de aire no es equitativo entre los dos lados de la cavidad nasal y por donde está más libre, pues el aire pasa con mucha presión. Eso puede resecar la mucosa y romper el plexo del Kieselbach. Pero es un sangrado que con 8 segundos de presión para. Es un plexo superficial. Hay un plexo o hay una anastomosis de arterias etmoidales arriba, son en mediana proporción. Un trauma en base de cráneo me podría generar rupturas de ellas. Y el más importante es la arteria esfenopalatina atrás. Usualmente esa arteria esfenopalatina puede lesionarse por cirugías de nariz, cirugías orbitarias, cirugías de oído o cirugías en cavidad oral. Por eso hay que tener presente que si usted no tiene ningún procedimiento quirúrgico previo o tiene una condición de coagulación importante, pues a usted le sangra la nariz y usted puede llevar su cabeza hacia atrás, haciendo presión sobre las caras laterales de la nariz. ¿Por qué? Pues porque si no hay una causa aparente, pues seguramente el sangrado
hay que sospechar la hemorragia de la esfenopalatina. Eso implica que usted jamás va a llevar la cabeza hacia atrás, porque esa hemorragia no le va a parar, está muy atrás, lo que puede implicar que la persona se vaya a dormir y broncoaspire. Por lo tanto, ante causas quirúrgicas, pues siempre la cabeza debe llevarse hacia adelante. ¿Qué busca hacer con esto? Pues verificar si el sangrado paró. Profe, está la esmoltar, la arteria esmoltar y la esmoltar, la esmoltar o la esmoltar, Atrás. la anterior, y posterior, perdón. Atrás, posterior. Paratina mayor abajo y facial por delante. Y ya habíamos mencionado aquí la sensibilidad. La cavidad nasal como órgano del sentido pues tiene dos sensibilidades, sensibilidad general y sensibilidad especial. La especial es la que le permite la percepción del olfato y la general es la que le permite el dolor, la temperatura, la presión. Vaya, lave la cara, güey. Toda sensitiva. Dime. Toda sensitiva también. Sigue siendo sensibilidad, obviamente. Pasemos a la faringe. La faringe va a ser esa estructura músculo-membranosa que está conectada por detrás de la cavidad nasal, pero que al mismo tiempo me va a facilitar una conexión con cavidad oral por detrás de la lengua y me va a facilitar una comunicación con la vía aérea y la vía digestiva por detrás. Entonces, ¿qué va a pasar con esa faringe? Uno, es un conducto que puede colapsar fácilmente. Usualmente las personas que se exponen a incendios, pasaron más de 10-15 minutos dentro del ambiente lleno de humo, pues en 20 minutos se puede cerrar la vía aérea superior a expensas de la inflamación de la faringe. Traumas o fracturas en base de cráneo, va a cerrar la vía aérea porque va a colapsar la faringe. Ingestión de hidrocarburos. En los hospitales donde rotamos nos damos cuenta que la ingestión de hidrocarburos es más común de lo que creemos. El niño de 2 añitos que vio la botellita de Coca-Cola en el patio de la casa, pero estaba con petróleo. Y se la llevó a la boca. ¿Y qué hace eso? Pues quemarle toda la vía aérea y pasa mucho. Entonces, ¿qué vamos a considerar en faringe? Está desde la base del cráneo, está conectando cavidad nasal, cavidad oral y laringe, y es un conducto músculo-membranoso que va a llegar hasta aproximadamente la vértebra cervical número 6. ¿Qué va a tener en la parte posterior? Algo que se llama la membrana faringovacilar. La membrana faringovacilar es una especie de tejido que le da el soporte posterior a la faringe. Ese soporte que está por debajo de la musculatura. ¿Con qué objetivo? Que ella mantenga su forma, que no se colapse completamente porque ya es bastante delgada. Sobre esa membrana faringovacilar es donde se van a anclar las amígdalas palatinas. Por eso a quien le han sacado las amígdalas pues se da cuenta que terminan cauterizándole toda la faringe, porque el riesgo de hemorragia es altísimo. Faringovacilar. Entonces conectémosla desde orofaringe. Si miramos cavidad oral, al fondo estamos viendo un marco mucoso en forma de M, donde está la úvula en todo el centro. Ese marco mucoso se llama istmo de las fauces. Ahí termina la cavidad oral y empieza la orofaringe, es decir, la porción oral de la faringe, atrás. Hasta ese marco usted tiene control del movimiento del bolo alimenticio en cavidad oral. Cuando usted está masticando chicle y ese chicle decide ir a saludar la úvula por allá atrás, pues usted tiene un milisegundo para retornar ese chicle. Si no, despídase porque él fue. Después de que cruza esa línea, queda bajo el control de la faringe, los músculos faringeos. Usted allá no tiene control. Lo puede controlar mientras esté por delante
todavía en cavidad oral. Ya orofaringe no hay control. Listo, ¿qué vamos a ver en ese espacio del istmo de las fauces? Miren aquí, por ejemplo, la amígdala palatina o la tonsila faríngea, que tiene dos pliegues. Esos pliegues que va a tener, obviamente, son mucosos, pero debajo de los pliegues se están levantando los músculos respectivos. Por delante aparece el músculo palatogloso. Recuerden que todo lo que tenga el término de gloso es lengua. Eso quiere decir que va de paladar a lengua. Y por detrás de la amígdala está el pliegue palatofaríngeo. Palatogloso por delante, palatofaríngeo por detrás. ¿Qué intentan hacer esos dos pliegues y los músculos que están allí? Proteger las amígdalas. Evidentemente esta imagen de Netter no es nada normal. Esta imagen es muy patológica. Si usted abre la boca y se mira en un espejo, usted no debería ver sus amígdalas, a menos que usted tenga una amigdalitis severa. De lo contrario, no debería verlas. Y ellas no van a estar de ese tamaño en condiciones normales, sino que se van a proteger en esos pliegues. Deben quedar ocultas en esos pliegues. Cuando hablamos de tonsilas, ¿qué estamos diciendo? Pues tejido linfoideo. Son estructuras que tienen la capacidad de aumentar la proporción de glóbulos blancos. Por eso en los niños, donde la motricidad fina no se ha desarrollado todavía, pues los niños todo lo exploran por boca, porque en el homúnculo motor, en los labios, tienen una expresión muy grande. Eso implica que ellos pueden percibir textura, tamaño, forma a través de los labios, porque las manos pues son muy bruscas todavía para esos movimientos finos. ¿Eso qué implica? Pues que estas amígdalas hagan parte de esa primera barrera protectiva, porque además en los niños no hay un sistema inmunológico eficiente, apenas se está desarrollando. Eso le implica entonces que estas amígdalas van a tener una cara medial. La cara medial es la que podríamos visualizar y que se puede referenciar con unas criptas. Las criptas son los poros que ella puede desarrollar cuando agranda su tamaño. ¿Qué pasa con esas criptas? Pues que cuando se inflaman las amígdalas, esos poros tienden a acumular residuos de comida. Y con las enzimas que tiene la saliva, esos residuos se calcifican. A eso se le llaman tonsiolitos, que son las placas blancas que uno podría ver en una amigdalitis infecciosa. Y en las caras laterales, pues esas amígdalas se van a fijar a la membrana faringovacilar. ¿Eso qué le implica? Pues una fijación estructural fuerte, pero también una vascularización desde la faringe muy alta. Ustedes ya vieron que la faringe está muy vascularizada por la carótida externa. Eso implica que retirar una amígdala palatina puede generar una hemorragia alta en vías de la mano. Por eso terminan cauterizando toda la zona cuando se deciden retirar. Si nos vamos hacia la parte nasal, hacia la nasofaringe, que es la parte más alta, aquí vamos a encontrar primero en el fornix, que sería el techo de la faringe, nos vamos a encontrar una amígdala faríngea, también denominada adenoides. Además de las amígdalas palatinas tenemos amígdala faríngea. ¿Qué hace esa amígdala faríngea? Pues ella forma la barrera superior. En muchos niños esa amígdala se inflama y aumenta su tamaño de tal manera que obstruye el paso sobre la nasofaringe. Por eso también es una de las amígdalas que más se sacan en niños. Tenemos unos espacios en esa orofaringe. Bueno, me faltó. En nasofaringe también debemos contar el orificio faríngeo de la tuba auditiva. ¿Qué hace ese orificio? Pues liberar la presión desde el oído. Acomódate, que me está dando sueño a mí también. Ese orificio que vamos a encontrar en nasofaringe se va a comunicar directamente con cavidad timpánica. ¿Qué hay en cavidad timpánica? Pues los huesecillos del oído. Cuando ellos se mueven, esto genera presión. Entonces, si usted se va para el kilómetro 30, pues se va a dar cuenta que va a elevar la presión en los oídos y eso le va a dar la sensación de que están tapados. ¿Cómo uno puede liberar esa presión de los oídos sin generar trauma? Bostezando.
mastique, lo que sea, Ah, chicle, ¿viste? tragando saliva, agua. Sí. Simplemente, ¿qué tiene que hacer? Movilizar la faringe. Y para Yo movilizar la mastico. faringe, ¿usted qué tiene que hacer? Movilizar mandíbula. Abra la boca, bostece, trague. Pero te cagas muy rápido, ¿eh? Al movilizar la mandíbula, abres los músculos faringeos y liberas el orificio faríngeo, lo que permite que salga la presión del oído. Ojo con esto, maniobras de Valsalva, no. La maniobra de Valsalva es cuando tapamos la nariz y pujamos. Aumenta muchísimo la presión, pero no solamente en el oído. La presión aumenta a nivel intracraniano, torácico, abdominal y pélvico. Entonces imagínense el adulto mayor, y usted diciéndole que destape los oídos de esa manera. Y el paciente es hipertenso. Se le ve la manchita de sangre ahí en la esclera. Que ups, se le rompió un vasito. Ups. Pasó. No ves si hay uno más allá. Ahora, imagínese una mujer embarazada, último trimestre, le acelera las membranas porque aumenta la presión. Que yo creo que tú hables. Una hernia. O peor aún, ninguno de nosotros sabemos si tenemos malformaciones arteriovenosas en cráneo. Pero eso lo hacemos, eso por Yo ejemplo, siento que así, cuando nos va a bucear. Yo siento que Sí, Eso sí. es una técnica que se utiliza ahí, pero también se utiliza en alterofilia. Pero el hecho de que esté, digamos que acompañada de una técnica deportiva no quiere decir que sea saludable. es la manera de terminar. Claro, eleva mucho la presión, es como en alterofilia. Claro, no, ahí toca hacerlo, por supuesto. Pero ten en cuenta que es una elevación de la presión intracraneana y eso puede asumir un riesgo vascular. Lo mismo que el levantamiento de pesas. Usted no puede levantar un peso supramáximo sin una apnea, no le va a dar. Pero eso implica lesionar piso pélvico, eso implica debilitar abdomen, eso implica debilitar zona lumbar, eso implica poder generar una lesión vascular. Dime. La tuba no la alcanzamos a ver aquí, este es el orificio Pues aquí faríngeo. está presente. La tuba es un conducto cartilaginoso que va de la faringe hasta el oído, pero es cartílago, Y eso se encarga de liberar la presión. de liberar la presión desde el oído. Pero es que sí, también yo estaba preguntando lo mismo, porque abro el orificio faríngeo y el orificio faríngeo conecta esa a la nariz. No, está en nasofaringe. Aquí terminó la cavidad nasal, las coanas. Aquí sería el espacio de las coanas. Exacto. Y no sé, ¿qué tiene que ver ahí con el oído? Porque el conducto va todo hasta el oído. Claro, el orificio me conduce a un espacio cartilaginoso y eso se comunica con cavidad timpánica, con oído medio. Entonces, ahorita les decía que toda esta mucosa está conectada con órbita, con oído, por ahí. Eso también, ¿qué implica? Que hay niños, por ejemplo, que nacen con una alta congestión pulmonar. Eso implica una hipersensibilidad constante y en muchas ocasiones alcanzamos a ver que los niños liberan secreciones por los oídos. Cuando la membrana timpánica está rota, salen las secreciones nasales por los oídos. Obviamente es un problema, porque la cavidad timpánica está abierta, pero la comunicación está. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando las mamás dejan que los bebés se duerman con el tetero en boca. El bebé queda con la leche en orofaringe, de orofaringe se va para nasofaringe y las bacterias de la leche migran hacia el oído. Por eso a los niños les da tanta otitis. Cambia. Lo mismo puede pasar en natación. Todos los niños que están aprendiendo a nadar, todos pasaron por otitis. ¿Por qué? Porque tragan mucha agua. Yo no pasé por aquí. Y esa agua se pasa para oídos. Estuve como 2 meses ahí. ¿Cómo abrir el cavidad nasal? Tiene que ser primero. Pues pasa primero a cavidad nasal o oral, pero desde aquí puede subir. O sea, la comunicación está aquí. Ahora, miren también en orofaringe hay un receso. Este espacio que tenemos detrás de la lengua. Miren muy bien aquí la lengua. Todo su macizo extrínseco. Estos son los músculos que agarran la lengua y estos son los músculos que forman la lengua. ¿Qué nos encontramos detrás de ella? La amígdala lingual. Y detrás de la amígdala lingual hay un receso que se llama vallécula epiglótica. ¿Qué hace la vallécula epiglótica? 1, facilitar que la lengua se mueva. 2, nos permite colocar el laringoscopio para poder intubar un
para traccionar la lengua y poder ver la vía aérea. Pero miren que aquí atrás también hay una amígdala. Y esa amígdala entonces tenemos arriba faringea, a los lados palatinas, abajo lingual. Y nos faltan unas tubáricas que no se ven, pero las amígdalas tubáricas están alrededor del orificio faríngeo de la tuba auditiva. Vamos a mostrártelo acá. ¿Cómo que me saltó un montón de diapositivas? Mírala acá. A nivel de la faringe, hay algo que se llama el anillo linfático faríngeo o anteriormente anillo linfático de Waldeyer. ¿Qué hace esto? Pues una barrera de amígdalas que están en orofaringe y nasofaringe que evitan que las infecciones migren rápidamente. Esto es especialmente para niños. Recuerden que las amígdalas son órganos infantiles. O sea, están muy activos aproximadamente hasta los 11 años. Después de eso no es que los perdamos, no es que nosotros no tenemos amígdalas, pero las amígdalas pasan a ser órganos secundarios. Usted podría enfermarse de amigdalitis, pero por allá una vez cada 3 años, cada 5 años, como para que se acuerde que esa vaina toda funciona. Pero no deberían ser órganos reactivos. La persona que todos los años está con amigdalitis, cada 6 meses está con amigdalitis, deja de sacar eso. Porque va a terminar lesionando el velo del paladar. El istmo de las fauces se le va a caer. Amigdalitis, cuando estaba chiquita. Debería de revisarte eso. Ya No, porque como ya no me adulto da la nada. necesita. Es como 4 años Claro, no me hay da. un riesgo Ya las tengo de inflamadas. hemorragia, pero pues eso lo realiza un profesional. ¿Qué pesa? Que yo respiro por la boca. Las cornetas Pues las usted tengo asume el riesgo, inflamadas. manténgase con Sí. No, es que interrumpes la clase. Y Dios quiere que se vaya por orden. Mira, somos el 18. en los niños. A mí me quitaron las amígdalas, pero no las tengo. ¿De niños o ya De grandes? niñas. En los niños estamos diciendo que las amígdalas son órganos infantiles. Obvio, si se quitan en los niños, se disminuye la barrera protectiva. Pero es eso o generar lesión del velo del paladar. El velo del paladar o ese istmo de las fauces es un marco mucoso y muscular. Si las amígdalas permanecen inflamadas constantemente, lo que va a hacer es debilitar la pared muscular y se va a venir abajo. Entonces es un riesgo que un otorrino no puede correr. Se prefieren quitar. Se genera disfagia, debilidad para tragar. Se puede implicar que usted se ahogue durmiendo. ¿quieres descansar? Descansa tú. También, porque si el pelo baja mucho, obstruye el paso de la resonancia. Entonces aquí es donde vemos esas amígdalas, la lingual, las palatinas, las tubáricas y arriba la faringe. Ahora, en la laringofaringe también tenemos otro receso. El primer receso que estábamos mencionando aquí era la vallécula epiglótica, que permitía la movilización de la lengua, pero al ser un receso, es una estructura que también permite que se aloje la comida justo detrás de la lengua. Y a nivel del cuello tenemos algo que se llama receso piriforme. También facilita que la comida se acumule allí. ¿Dónde va a estar ese receso piriforme? Al lado y lado del orificio faríngeo. Esto se le llama el orificio laríngeo. Esto se le llama el ádito laríngeo, la entrada. Ubiquémonos en esta imagen. Arriba, amígdala faríngea. Esto es una vista posterior de la faringe. ¿Qué se hizo? Cortar la faringe en toda la mitad y abrirla. Tenemos amígdala faringe arriba, obviamente hueso occipital. Alcanzamos a ver las coanas con unos cornetes monstruosos. Este será el velo del paladar o el paladar blando que define el istmo de las fauces. A los lados del istmo de las fauces están las amígdalas palatinas. Al fondo, estos serían las amígdalas linguales. Estamos viendo cartílago epiglótico que protege la entrada de la laringe. Aquí serían valléculas epiglóticas, ádito laringio. Han mencionado como 6 cosas en la misma parte. Entiendo ¿Dónde? por qué. O sea, sigues haciendo ahí así, pero y siguen andando en diferentes cosas. ¿Acá arriba o acá abajo? No, ahí donde estás, en Listo. esa cavidad que está así como una L. Entonces, esto, velo del paladar. El velo del
paladar es el paladar blando, ¿sí? Es mucosa que recae desde el paladar y le da la forma al istmo. El istmo es simplemente el marquito, ¿sí? El istmo está formado por el velo del paladar y acá obviamente por los pliegues que veíamos, palatogloso y palatofaringe. El velo del paladar lo podemos sentir bien. ¿Sí? ¿Qué hay dentro de ese espacio? Aquí, amígdalas palatinas, mírenlas acá. Y todo este espacio, amígdala lingual, lo que está detrás de la lengua. En los laditos abajo, valléculas epilóticas, los recesos, Mantiene on the class reading. cartílago epiglótico, adito laringio. Horrorosa. Y a La los peor lados del cosa. adito laringio, el receso piriforme. Y esa vallécula es como que tejido. No, la vallécula y el receso piriforme son espacios, son recesos que quedan con la formación de la mucosa, por eso allí se alojan los alimentos. O sea, cuando usted está comiendo y se ahoga con algo, usted lo puede percibir detrás de la lengua o lo puede percibir en la mitad del cuello, Es que vallécula es esto de aquí. el huequito, ¿Y esto qué es? el cartílago epiglótico, que ya que es de la laringe. La epiglotis. Ajá. ¿Cuál de las dos estructuras que toman el nombre que tienen las o es lo que había dicho? La epiglotis o cartílago epiglótico, es la misma, es esto que está aquí levantado. Exacto. Súbame. De una vez. No, digamos que hacer un receso es un huequito. Eso puede implicar que la forma en la que estructures el bolo alimenticio, es decir, que mastique 2 o 3 veces, mastique mal, pase el alimento y no quede en forma de masa, sino que quede suelto, pueda permitir que se aloje fácilmente. Pero ¿Qué pasa con la salida? No, la saliva tiene que correr porque toda el área está lubricada. no, para nada. Listo, entonces, externamente esa faringe va a tener muchos músculos, pero de ellos los más importantes van a ser los constrictores. ¿Qué me implican constrictores de la faringe? Pues son músculos que van a hacer presión para que el bolo alimenticio baje impulsado. Hay 3 constrictores, miremos primero el superior. Rafé pterigomandibular, esa lineecita blanca que alcanzamos a ver desde el proceso pterigoideo, del esfenoides, hacia la mandíbula. De aquí para atrás es el constrictor superior. ¿Eso qué implica? Pues la parte posterior de la mandíbula. Cuando usted está masticando y hace la primera fase de deglución, la lengua es la que impulsa ese vuelo. La lengua impulsó, el velo del paladar se levantó y eso le permite pasar a orofaringe. En orofaringe, los constrictores superiores presionan para empujar ese vuelo hacia atrás. Después pasan al dominio del constrictor medio. El constrictor medio, ¿dónde lo ubicamos? Mírenlo aquí sobre el hioides. Por eso cuando usted traga, el hioides sube con la vía aerofaringea. Usted toca el cuello y si traga saliva, debe percibir que la estructura sube y baja, porque los constrictores tienen que traccionar para que se permeabilice la zona, es decir, para que se abra. Sí, solo que le vamos a cambiar ese nombre a no le vamos a llamar manzana de Adán. Pero lo puedes volver a señalar, profe, es que está en la flecha de un lado y lo que mencionaste está en el otro. Aquí. Claro, pero ¿cuáles fibras son las que están Las que van hacia abajo, porque las que van hacia arriba, esto es músculo laríngeo. Este que está aquí, que se ve desde atrás. No ayuda con el Los 3, el laringio eleva, simplemente. Miren ahora aquí el constrictor inferior. Este es el más grande y tiene una función muy importante. En la parte más inferior, observen que él separa un músculo más pequeño. Hace parte del constrictor inferior, pero aquí abajito se le llama cricofaringio. ¿Qué hace el músculo cricofaringio? Algo que denominamos el esfínter esofágico superior. Y esfínter entre comillas, porque no es un engrosamiento real, sino que hace una contención, como una compresión, para evitar o para generar esa separación entre faringe y esófago. Por eso cuando estamos comiendo y estamos hablando, el riesgo de que ese alimento se vaya por vía respiratoria es alto, porque el cartílago epiglótico todo el tiempo se está abriendo para que el aire pase y mueva las cuerdas vocales.
Y entonces aquí se forma ese esfínter esofágico superior. Una barrera débil porque realmente no es un engrosamiento, sino que es una constricción, es una zona un poquitico más cerrada. Vámonos entonces para la laringe. ¿Qué es RAFE y eso? El RAFE es la unión, todo esto que está aquí cortadito. Es donde se van a unir todos. Es como el RAFE abdominal, la línea alba. ¿Sí? Donde se conecta toda la musculatura del abdomen. ¿Y ahí es donde se van a insertar? Ahí se inserta. Pero el otro decía origen. El primero. ¿Acá? Dice RAFE. Ah, pero es este, pterigomandibular. Para el constrictor superior. Él sale de aquí y se inserta acá. Este sale de dioides y se inserta allá. Cartílago tiroideo y se inserta allá. Ahora, miremos laringe. La laringe es una estructura mucho más pequeña, pero es más rígida. Ya no va a ser músculo membranosa, sino que va a ser 100% cartílago. Esa estructura cartilaginosa está conformada por cartílagos pares y cartílagos impares. Los impares van a ser los más grandes. Dentro de ellos encontramos el cartílago tiroideo, que es el que va a ayudar a proteger las cuerdas vocales. El cricoides es el único cartílago que está cerradito, que tiene forma de anillo. Y el epiglotis, mírenlo aquí, cartílago epiglótico, es el que va a proteger la vía aérea. Tú puedes tocar y sentir es el tiroideo y el cricoideo, ¿verdad? Sí, el epiglótico no. El epiglótico. No, pues el primero. Entonces mírenlo desde la parte posterior. Cartílago epiglótico, cartílago tiroideo, que es el que me va a generar la prominencia laringea, o mal Gracias, llamado profe. La próxima vez manzana de esfuerzo más. Deberías. aritenoides, que van a estar dentro, porque son los que ayudan a movilizar las cuerdas vocales. Corniculados, chiquiticos arriba, ya no los alcanzamos a ver, y los cuneiformes menos. Dime. ¿No hay alguna forma de prevenir la disfagia? ¿De disfagia a causa de qué? Es que yo he visto que por ejemplo con la edad ya no pueden ser como de... Ok. O sea, disfagia por debilidad muscular, sí. Pero, ¿por qué te lo pregunto? Porque un accidente cerebrovascular me podría generar disfagia. Ya sería una relación neurológica más compleja, se puede tratar, pero llegar a generar una mejoría evidente, difícil. Pero si es por la edad. Si estamos hablando por la edad, es debilidad. Hay que reeducar el patrón de deglución. Hagamos el ejercicio todos porque nos vamos a dar cuenta que tragamos mal. ¿Qué me implica reeducarlo? Primero, reposicionar la lengua. El ápex de la lengua debe ir justo detrás de los dientes superiores, en el paladar. Ubique ese punto, ahí tiene que palpar unas arrugas, unas rugosidades palatinas. Ahí es donde debe permanecer la punta de la lengua, atrás de sus dientes, no en los dientes, atrás, en el paladar. Mantenga la punta de la lengua allá y con la punta sostenida sobre el paladar, trague saliva. Si no puede, hay debilidad. Soy débil. ¿Qué pasa? No sabemos tragar. Si yo no puedo mantener la lengua pegadita al paladar, entonces cuando voy a tragar voy a hacer... Ese sonidito tan incómodo es por pura debilidad. Estoy compensando con todos los músculos del cuello para poder levantar el hioides y descender. ¿Por qué? Porque solo los músculos de la faringe y los constrictores no logran realizar ese proceso. ¿Cómo se reeduca? Uno, No me preocupé. recordando que la lengua debe estar allá, ¿cierto? Entonces hay un ejercicio muy básico. Pegue la lengua y suéltela duro, que suene. Ese ejercicio le permite reubicar la lengua si a usted se le olvida que debe estar allá. Segundo, cuando toma agua o cuando come, el bocado debe ser pequeño. Sí. Si usted come en grandes cantidades, no le permite una fase faríngea adecuada. Entonces no se genera un buen movimiento en lengua para que al pasar a faringe se pueda dar un control deglutorio. En el adulto mayor, ¿qué toca? Primero, reeducar la lengua, uno. Segundo, controlar las porciones. El adulto mayor en muchas ocasiones se le olvida masticar. Si no mastica, pues el proceso deglutorio va a estar más complejo. Entonces las porciones deben ir más pequeñas.
y realizar un proceso completo, masticatorio. Si Ya no se hay tragan, dientes, ¿no? por ejemplo, un adulto mayor se acostumbra ¿Ya te a pasa tragar eso? entero. Eso dificulta la fase Sí, de está deglución. Y bien. evitar por completo las compensaciones como hiperextensión Recuerdo que Manuel era del viejo cuello, No, pero Manuela, porque se Manuela está joven, tú estás viejo. se reeduca con el 21 mismo movimiento, 20. pero con porciones o con 21 por 2. digamos que sorbos de agua pequeños, Como controlando 40, completamente. Si 21 tiene agua y agacha, tome un sorbito, manténgalo en Le da mal boca, matemática. sorbito pequeño, pegue la lengua al paladar y con la lengua pegada Por trague eso esa les agua. dio 35 y no menos 5. Ojito. Si no logra hacerlo es porque esa musculatura está débil. Pues O sea, puse que el usted es la sticker en el persona que trabajo. come y saca la lengua para saludar la cuchara. La lengua no debería salir cuando comemos. Y uno ve mucha gente que saca la lengua cuando come. Yo. Allá la gente que no sabe. Entonces miremos aquí el cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico va a ser un cartílago que tiene forma de hoja, un cartílago elástico que va a estar protegiendo la entrada de la laringe, lo que es el ádito. Y miren que él se va a fijar en dos puntos. El peciolo es la punta que él tiene. Él fija el peciolo en el cartílago tiroideo y arriba la hoja la fija con el hueso dioides. ¿Eso qué le permite? Que él quede con una inclinación y que cada vez que estemos comiendo en silencio, pues el cartílago pueda bajar y cubrir la entrada de la laringe. Pero si usted come y habla, él tiene que abrirse para poder movilizar las cuerdas vocales. Mírenlas acá abajo. Las cuerdas vocales van a ser ligamentos. Esos ligamentos son los que permiten que se pueda generar sonido. Por eso la persona que tiene una traqueostomía no tiene voz, porque el aire entra por la traqueostomía y las cuerdas quedan arriba, entonces no se genera ese movimiento. Por eso tiene que cubrir la tráqueo para que el aire entre por boca y pueda movilizar cuerdas vocales. Pero por ejemplo, para este título está filo. En histología lo definen, pero se definen como ligamentos. Pero le preguntas a Joyce o a Sebastián. Pero las cuerdas vocales son las que yo hablo con intubación. ¿Sabes? Yo. Claro, uno pasa. Lo que pasa es que esa cuerda está cubierta de un pliegue mucoso, obviamente. El ligamento, que es la cuerda vocal, viene cubierta de una mucosa para evitar, digamos que lesionarla directamente. Todo el sistema respiratorio está cubierto de mucosa, todo. ¿Cómo se lo llama? ¿Que lo levanto con la cuchilla, con la hoja? Yo levanto para poder ver. Sí. El ádito, el orificio de entrada, donde está el cartílago epiglótico que cubre, porque allí lo que tú tienes que ver es esófago y el ádito para entrar por vía respiratoria y no llevar el aire a estómago. Ya. Cartílago tiroideo. Miren, el cartílago entonces tiene dos láminas que se proyectan sobre un vértice y que ese vértice se nota mucho más en hombres. ¿Por qué? Porque las láminas son más largas. El desarrollo de la testosterona permite que esas láminas del cartílago tiroideo sea más larga. ¿Eso qué implica? Que las cuerdas vocales en su interior En son lo más que es que tensas. claro. No Por eso tienes los nada. tonos de voz tienden a ser más graves. En las mujeres el cartílago es más pequeño, eso implica que no debería proyectarse tanto. Y eso implica también que la cuerda vocal en su interior es más corta. Por eso los tonos de voz tienden a ser más agudos y altos. Y tenemos dos cuernos superiores y dos cuernos inferiores. Esos cuernos son los que permiten fijar el cartílago hacia arriba con el hueso dioides y hacia abajo con el cartílago cricoides. Entre estos cartílagos se definen unas articulaciones sinoviales. Sin embargo, pues aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque a ciencia cierta, pues esas articulaciones sinoviales entre cartílagos no es que tengan mucha evidencia. Dime. ¿Me vas a preguntar algo? ¿No? Cricoides. Decíamos que es el único cartílago completo que tiene forma de anillo. Este cartílago va a estar en la parte inferior, le va a dar como el soporte o la base a la laringe y lo vamos a diferenciar porque tiene una lámina posterior ancha y un arco anterior delgado. Esta es la parte posterior, que de hecho encima de ellos quedan los cartílagos aritenoides y en la parte anterior es delgadito, mírenlo acá.
Por eso se logra definir dos membranas. Dime. ¿Dónde hacen exactamente el estoma de la traqueostomía? En tráquea. Justo por encima de la escotadura external. Ahí si tú palpas de arriba abajo se sienten los cartílagos traqueales. ¿Cómo así? ¿Tú no se ve eso? Esa área donde yo voy a hacer. Aquí estaría el esternón, ¿cierto? El manubrio, la escotadura del manubrio external y encima me quedan alrededor de 4 cartílagos. Sí. Entonces tú ahí puedes palpar esos cartílagos traqueales. ¿Qué pasa? Este es el triángulo infraoideo. En ese triángulo infraoideo solamente están las fascias del cuello. Los músculos están a los lados. Entonces te permite tocar directamente la tráquea. De hecho, en terapia respiratoria, desde ahí estimulamos la tos en pacientes que no son capaces de toser. ¿Sí? Uno presiona tráquea y sube bruscamente y hace que el paciente tose. Y ahí entre cartílagos escuchamos la traqueostomía. Ahí se corta y se coloca la cánula. Miren los cartílagos aritenoides. Entonces los vemos sobre la lámina posterior que tiene el cricoides. Alcanzamos a ver estos cartílagos que tienen dos procesos. Tienen un proceso vocal, el que irá conectado al ligamento vocal, y tienen un proceso muscular, donde va a ir conectado el músculo que le va a permitir que esa cuerda vocal haga abducción o aducción. Las cuerdas solo hacen dos movimientos, abrirse o cerrarse. Y aquí vemos los corniculados y los cuneiformes. Son cartílagos que están muy pequeños, pero que se encuentran sobre el reborde ariepiglótico. Ese reborde que rodea el cartílago epiglótico con los aritenoideos abajo. Entonces sobre ellos es que se alcanzan a proyectar. Pero son cartílagos muy pequeños que simplemente acompañan ese margen. Cartílagos tritíceos son inconstantes. Usualmente se marcan en la membrana tiroidea. Si están, porque puede que no estén. Y usualmente aparecen en esos rebordes. Articulaciones. Miren aquí la membrana. La membrana que está conectando el cartílago tiroideo con el ioides. Esa membrana recubre la parte anterior de la laringe, pero al mismo tiempo genera unos engrosamientos que se llaman ligamentos. Ligamento tiroideo mediano y ligamentos tiroideos laterales, para generar ese soporte y que cuando el ioides se traccione hacia arriba, se venga con toda la laringe y la tráquea, obviamente. Bueno, los colorcitos solamente para identificarlo. ¿Color de qué? De esto. ¿Color? Pero estos colores solamente para identificar las diferentes partes. Claro, el azul, el rojo y el amarillo. Ah, ok, cartílago y músculo ahí. Las ilustraciones de los libros. Entonces miremos cómo se vería un corte de laringe. Hagámoslo acá. Este sería el adito de laringio, este espacio donde estamos. Esto sería una laringoscopía para entrar a mirar. Ajá. Y lo que estamos viendo en el interior es la rima de la glotis, el espacio que se abre entre las cuerdas vocales. Por ahí sería el tubo. ¿Qué es lo primero que alcanzamos a ver aquí a los lados? Los pliegues vestibulares. Los pliegues vestibulares son las cuerdas vocales fálicas. ¿Qué quiere decir? Tejido que no genera sonido, pero que busca proteger la entrada de la laringe. Y abajo encontramos las cuerdas vocales verdaderas, que son los ligamentos vocales. ¿Qué va a pasar con esa estructura? Obsérvenlo en esta imagen, que las cuerdas vocales verdaderas son mucho más delgadas, son mucho más frágiles. En personas, por ejemplo, que tienen alteraciones, digamos que nutricionales, como bulimia o anorexia, pues un patrón muy común es el engrosamiento de la voz, porque cada vez que se genera reflujo o vómito inducido se queman las cuerdas vocales, lo que va perdiendo el efecto de contracción de ellas y por eso el tono de voz se altera. Y finalmente aparecen unos músculos. De todos los músculos que van a aparecer en la laringe, es importante tener en cuenta que solo hay un abductor. El abductor será el cricoaritenoideo posterior.
¿Esto qué me va a indicar? Miren en esta imagen. El músculo se lleva los procesos musculares a la línea media, lo que permite abrir los procesos vocales, abrir las cuerdas vocales. Ese es el único músculo que está capacitado para abrirlas. El resto de los músculos van a ser aductores. Miren aquí, aductor de los pliegues, eso implica cerrarlos. ¿Por qué cerrarlos? Porque mientras estamos en silencio, el cartílago epiglótico cierra el ladito, pero las cuerdas vocales también deben cerrarse, con el objetivo de proteger la vía aérea inferior. Entonces, la mayor parte del tiempo esas cuerdas vocales deberían estar cerradas y este será el encargado de abrirlas, cricoaritenoideo posterior. Si no se cierran, puede ser por una parálisis de la línea recurrente, por ejemplo. ¿Eso qué va a implicar? Que mientras comes, el riesgo de que se broncoaspire es altísimo. Porque digamos que usted puede estar tomando un líquido, pero si usted percibe que ese líquido entra al ladito laríngeo, la reacción inmediata es tos. Pero si no hay respuesta sensitiva ni motora, se broncoaspira. Eso implica que el líquido llegue hasta el pulmón y se ahoga. El posterior es el único abductor. Ya aquí todos los que están, por ejemplo, el cricoaritenoideo lateral, donde está ubicado, es aductor. Aquí no tienen que aprenderse el origen y la inserción, pero sí por lo menos los nombres. Y reconocer el abductor, obviamente. Miren aquí, hay músculos que van a estar acompañando en cercanía a los ligamentos vocales. Por ejemplo, el tiroaritenoideo está muy cerca de él y genera aducción también. Y el único que no va a ser ni abductor ni aductor se llama ligamento vocal. Él le da forma a ese pliegue vocal como tal. Y lo que genera es la tensión. ¿Tensión en qué sentido? Que si la cuerda vocal se va a cerrar, se cierra herméticamente, no quede con espacios. Porque estás diciendo el ligamento, estamos hablando de esto, de este. Porque existe el ligamento, porque dice músculo. Sí, el músculo vocal rodea el ligamento vocal, que es la cuerda vocal. Verdadera, cuerda vocal verdadera. Esto es esta posterior, ¿cierto? Superior. Perdón, superior, así encima, pues. Sí, sí. Entonces miren que el ligamento, la cuerda vocal verdadera, lo que está en blanquito, el que está al lado es el músculo vocal y este el tiroaritenoideo, que es aductor. Tiroariepiglótico. Estos ya no van hacia los ligamentos vocales, sino que van al ladito, a la necesidad de poder abrirlo o cerrarlo. En este caso, miren la disposición, se ha retirado una lámina del cartílago tiroideo para poder ver el cuerpo que forma la entrada de la laringe, lo que es el vestíbulo laríngeo. Y aquí este músculo terminará generando dilatación de la vía aérea. No lo saben, pero yo lo lidero. Aritenoideo transverso y aritenoideo oblicuo hacen todo lo contrario, hacen constricción. Este es el transverso, el que se ve horizontal, y el oblicuo es el que se prolonga hacia estos pliegues arioepiglóticos. ¿Qué busca hacer? Cerrar. ¿Cuándo generamos ese efecto de cierre de la glotis? Cuando tosemos. El mecanismo de la tos implica aumentar la presión intraabdominal, expulsar el aire con fuerza, abrir bruscamente la glotis, y para abrirlo usted primero la tiene que cerrar. Y eso le permite barrer con lo que esté en las vías aéreas y generar una tos efectiva. ¿Qué implica la tos efectiva? Pues que pueda eliminar aquello que le está generando irritación en las vías